Recibí hace poquito tiempo una nota en la que se me anoticiaba que el gobierno nacional había intervenido la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Y entonces yo, lejos de maravillarme con esta noticia, la tomé como una noticia más dentro de un contexto de pérdida, concretamente. Y entonces me pregunté, ¿tendrá esto algún final? Esta especie de caída incesante, ¿tendrá algún piso? ¿Llegaremos al fondo del pozo, como decía el nano Serrat, y desde ahí solo cabe ir mejorando? O como decían en la película La delgada línea roja, falta empeorar mucho para que esto empiece a mejorar. Bueno, no sé qué estará pensando Daniel Feierstein respecto a esto. Dani, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, Kiki? Aquí estoy. Bueno, acá estoy, castigándome con, con estas noticias. A ver, dos cosas se me ocurren de- con respecto a tu pregunta, Sí, ¿sí? La primera sería que no es posible de contestarlo sin tomar en cuenta lo que vamos a hacer nosotros. Entonces yo bien, digo, bien. si queda o no queda mucho más por caer antes de que todo pueda mejorar, digo, estas malas noticias cotidianas que vamos recibiendo son producto de un cambio en los procesos incluso de correlación de fuerzas, te Sí, diría, de sí. lógica hegemonía, en el cual estamos en un claro retroceso y va a depender de que lo podamos entender y Mm, empezar a revertir. Mi percepción, más allá de esa primera aclaración, es que eso no va a ser inmediato, que por lo tanto el panorama que aparece es oscuro por un tiempo, sí. digamos, porque tengo la sensación de que la crisis es profunda y que esta recomposición necesita entender muchas cosas, ¿no? Y entonces, como que hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque el riesgo de esto es decir, bueno, como nos viene un tiempo oscuro, esperemos Claro, que en sí. algún momento va a aclarar. Sí, sí, Y el sí. problema es que si esperamos, no va a aclarar nunca. Claro, claro. No, No hay- eso está claro. Lo que yo veo a partir de esto es que si bien coincidimos en que la salida es colectiva y que tenemos que hacer alguna cosa porque esto de estar esperando que aparezca un Mesías y nos salve, esto no va a funcionar, no es así. Pero veo cada vez más compleja la posibilidad de que nos juntemos a hacer algo para mejorar. Me da la sensación de que hay un encierro cada uno en sí mismo con su problemática y que no estamos mirando en derredor. A ver, yo la percepción que tengo siempre son muy personales las percepciones porque es lo que le pasa a cada uno Sí, alrededor, claro, digamos, claro. ¿no? Pero no es en ese mediano largo plazo, no es tan negativa porque lo que yo percibo es por arriba, o sea, si uno mira a los líderes políticos, ve en general una perplejidad, una Sí. incapacidad de reacción generalizada, incluso alianzas que hacen pensar esto, ¿no? Como que la salida pareciera, a esta situación pareciera ser por derecha, lo cual Mm, es esto, es decir, cuánto más oscuro se puede poner uno. claro. La percepción que yo tengo es esto, de que por un lado está todo lo que es el proyecto que encarna Milei, que va articulando a su alrededor una cantidad de fracciones históricas de Sí. las derechas liberales y hasta conservadoras o neofascistas, pero que por otro lado la alternativa se parece configurar Mm, alrededor de un claro. nacionalismo que intenta conducir la vicepresidenta, que sería, aun cuando aparece inimaginable, sería, creo yo, eminentemente peor, digamos, ¿no? Ujú. De esta situación en la que estamos. Ahora, cuando no miro así por arriba esta mirada de qué están haciendo los políticos y miro qué está pasando alrededor, yo estoy viendo en todo el país, te diría también, me han llegado de Córdoba, de algunos lugares del norte del país, mucho en el Gran Buenos Aires, decenas de organizaciones
intentando esto, juntarse a pensar, a Sí. ver qué pueden hacer, a Mm. ver cómo reconfigurar, algo que me hace acordar mucho el 89, el 90, el Ah, 91. ajá. Poner otro momento en Sí. nuestra historia, que no era tan grave, yo creo que estamos peor que en ese momento, Ujú. pero digamos, para los que tenemos cana, para recordar algún Sí. momento que nos puede dar cierta historia de esto de que al mismo tiempo que había como una sensación de desorientación total en Sí. relación al futuro Mm. inmediato, donde parecía, por eso digo más bien incluso 90, 91, 92, donde parecía que Menem lograba un apoyo generalizado, que nadie iba a poder revertir eso, empezaban a armarse montones de grupos por todos lados y a juntarse gente que va a eclosionar 3, Ah, 4, 5 años más tarde, sí. en la segunda mitad de los 90, en todo un Mm. proceso de resistencia, de confrontación, de lucha que va a llevar a la eclosión del 2001. Yo veo ese momento, o sea, me parece que eso sí está pasando y es bueno. Mm. Lo que pasa es que, claro, lo que cuesta, y sobre todo para los que cargamos algunos anitos, es decir, bueno, cómo manejar la paciencia, digamos, ¿no? O sea, Sí. que esos procesos llevan tiempo, que es Mm. esto, que es mucha gente, o que se había ido a la casa, o que está muy decepcionada, o que entonces es empezar a volver a juntarse, a decir, bueno, algo tenemos que hacer y revertir una correlación que en este momento está pues, muy, muy inclinada hacia la derecha, producto por eso de muchas cosas que tenemos que revisar, ¿no? Yo creo que hay un montón de Ujú. cuestiones Sí. eh, que explican este momento y muchas tienen que ver con cosas que han hecho bien las derechas, pero muchas tienen que ver con cosas que hemos hecho mal nosotros y Mm. que para empezar a revertirlo es el momento de empezar a entender y a preguntar. Sí, ahí entra el proceso de autocrítica que yo no estoy viendo, digamos, ni siquiera en mí. No me estoy autocriticando y no me estoy preguntando por qué dejé ese vacío que vino a ocupar cualquier cosa. Digamos, ¿por qué no ocupé yo también ese vacío para evitar que lo ocupe aquello que yo considero que es o el enemigo o el errado o el equivocado? Usaste la palabra paciencia recién y mi amigo el Charlie Adamson decía, Dios, dame paciencia, pero dámela ahora. ¿No? Me parece que lo que nos está faltando es entender también qué significa paciencia, y acá entre vos y yo, nosotros podemos tener paciencia porque aún comemos y porque tenemos un techo. Aquel que no tiene ninguna de esas dos cosas, no le puedo decir, vos tenés que tener paciencia. ¿Cómo hago? Sí, pero sin embargo, fíjate, es cierto lo que decís en un punto, pero en otro punto fíjate que muchos de esos sectores son los que están acompañando a Milei Sí. con paciencia. Una Sí. paciencia inútil, Sí. porque no los va a llevar a ningún lugar, pensamos nosotros, Sí, ok. puede que estemos equivocados Sí. o que no, Mm. pero el futuro dirá, Sí. pero digo, pero paradójicamente es una paciencia, digo, no están viendo ningún fruto de lo que han votado Sí. 6 meses después, más Ujú. bien lo que están viendo es mayores privaciones, mayor Sí. destrucción, desarmado del Estado por todos lados, Mm. destrucción del poder del salario, y sin embargo, en muchos casos hay una lógica de decir, bueno, hay que darle tiempo a este señor para que realmente Claro. pueda lograr que el capitalismo Sí. muestre sus brotes verdes y su Sí. reverdecer. Entonces digo, tomo lo que decís, es cierto, hay distintos modos, hay situaciones que permiten Claro. niveles de paciencia Sí. distintos, Sí. pero por eso digo, no es una paciencia que eso sí me preocuparía mucho de decir, bueno, hay que esperar que ya viene, como esta paciencia Ok. con mi ley. Sí. Sino una paciencia en el sentido de entender que hay que empezar a construir, pero que esos procesos de construcción Mm. no pueden lograr un éxito inmediato porque no funciona así la realidad, digamos, ¿no? Ujú. Porque efectivamente ha habido una cantidad de problemas, una cantidad de cuestiones que creo que sí hay que revisar. Yo estoy en un proceso muy fuerte desde hace tiempo, pero de esto que decís, ¿no? De todo lo que uno ha hecho mal, qué cosas Claro.
de las que dábamos por supuestas eran erróneas y no ayudaron, Mm, digamos, ¿no? sí. Siempre creo que es con buenas intenciones, ¿no? Porque me parece que Mm, muchas veces uno no es que se equivoca a propósito, se no, equivoca claro, sin no, no, darse no. cuenta, se Sí. equivoca porque tiene buenas intenciones, pero había una película de Bergman que para mí siempre fue, además de hermosa, muy significativa para pensar lo político, más allá de que es una historia familiar, pero que se llama Con las mejores intenciones, Sí, ¿no? Y es sí. esto, Mm, cómo esos padres le arruinan la vida a sus hijos, pero con las mejores intenciones. No claro, es claro. que el objetivo es arruinársela, Sí, sí, pero sí. no quita que su acción, o sea, la incapacidad de ver las consecuencias de tus acciones, entonces creo que hay mucho que tenemos que pensar y revisar Mm, bueno, cómo hemos permitido que se revirtiera una situación que te diría hace, no sé, por poner un momento, ¿no? 2005, 6, 7, mm, parecía sí, de una hegemonía interesantísima y una correlación de claro. fuerza riquísima para poder abrir más cosas en mil planos, desde el Mm, mm, juzgamiento a los genocidas hasta ujú, la distribución del ingreso, sí, y cómo pasamos en 20 años una situación donde parece que no nos queda más que retroceder, claro, ¿no? Y claro. parece que, bueno, hay que Mm, poder explicarnos eso de modo complejo, porque a mí lo que siempre me hace ruido es esas explicaciones de es porque la gente mira tele todo el día, es claro. porque las redes sociales, esto es Simplista, simplista. subestimar al Sí, otro, ¿no? claro, Esto, y claro. siempre decir, la culpa la tiene Sí, algo sí, que no tiene nada que ver con lo que yo hice, digamos, ¿no? claro. Es un elemento externo y además que te paraliza, porque si la culpa es esa, la televisión no va a desaparecer, las redes sociales no van a desaparecer, ergo, Sí. esto va a empeorar, solo Pero quedaría que empeore. sin ser un tipo religioso, yo cada vez que charlamos de estas cosas, siempre me remito a la Biblia. Y en la Biblia hay 47 alusiones a esto de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, y toda la crítica que se le puede hacer a un ser humano cuando se equivoca buenamente, como vos decís, ¿no? Con las mejores intenciones, pero es un error al fin, y eso se paga muy caro. ¿Cómo ves la cosa fuera del país? ¿Cómo estás mirando si echás alguna mirada sobre Europa, por ejemplo? Es que creo que los fenómenos, los problemas son parecidos y Sí, que por ok. eso creo que lo que nos pasa es parecido. Nosotros nos tocó el clown, digamos, el payaso Mm, más llamativo sí, de todos sus personajes, pero hay algunos problemas que son generales y ahí que creo que está. tenemos que abordar de modo general. Mm, Hay una forma en la cual nos hemos alienado de las mayorías. sí, ¿Sí? Y nos hemos, digo, refiero a un grupo muy amplio, diría todos los progresismos, las izquierdas, o quizás es muy fuerte decir todos, digamos, la mayoría, sí, en gran parte del mundo, con agendas que en lugar de unirnos nos han fragmentado, claro. que nos han enfrentado unos a otros de manera corporativa, que han construido de modo esencial nuestra identidad, que han despreciado conceptos que habían sido muy importantes en la lucha contra los privilegios, como por ejemplo el mérito o el Ah, esfuerzo o ah, el talento. sí. Y me parece que todo eso nos está pasando ahora a factura, Facturas. ¿no? Esto es, Ujú, en esta alienación de estas izquierdas, de estos progresismos, de las grandes mayorías, bueno, se abrió el espacio para la escucha a lo peor de cada uno, que son los claro, fascismos, ¿no? A claro. dejar que Sí, emerja sí, lo sí. peor de vos. Ujú, Y entonces, para enfrentar eso, bueno, necesitamos esta revisión crítica de cómo hacer para volver a interpelar. Y para volver a interpelar hay como dos cosas, ¿no? Por un lado, entender cómo se llegó acá, pero eso no alcanza. O sea, condición necesaria no es condición suficiente. sí, ¿Sí? ok. Además, una vez que entendamos o mientras entendemos, hay que pensar cómo lo revertimos. Esto es, cómo se interpela a gente que siente que el progresismo, la izquierda, no le habla más. Ujú, eso. ¿Cómo se hace para hablar un lenguaje
que Mm. sí pueda interpelar, que sí pueda ser entendido, pero que no sea travestirse, esto es, que no sea transformarse en lo Claro, contrario de lo que somos, digamos, claro, ¿no? O sea, cómo claro. seguir defendiendo esta voluntad de justicia, digo, qué es lo que nos ha caracterizado, ¿no? Esta lógica de esto mismo que decías, de hacernos cargo de la urgencia de quien más sufre, de Ujú. intentar construir un mundo menos desigual, un poco más justo. Bueno, ¿cómo hacer para que eso vuelva a interpelar, digamos, ¿no? Y creo que Mm, necesitamos esas dos cosas. Primero, entender por qué dejó de interpelar, porque creo que se fue haciendo de una manera distinta. Y segundo, que lo más difícil, bueno, y entonces ahora, ¿qué hacemos, no? claro, Creo sí. que estamos en ese primer momento, no solo en Argentina, porque digo, en otros lugares va ocurriendo, hay fenómenos interesantes, es atendible, hay que seguir lo que pasó en Francia. Francia está en una crisis impresionante que Sí. tiene mucho que ver con esto, Ujú. pero de pronto que haya aparecido una izquierda que intenta en Alemania pasa algo parecido también. El surgimiento de izquierdas que empiezan a preguntarse cosas, lo cual Ajá. siempre es bienvenido. Digo, la izquierda alemana diciendo, ¿es cierto que no hay ningún problema con la inmigración en Alemania? Diciendo, Mm, bueno, no es tan cierto, tenemos que poner cosas sobre la mesa. Eso no quiere decir que vamos a dar la respuesta de la derecha, claro. pero tenemos que decir, bueno, dejar de decir que eso no es un problema. ¿Y qué le faltó ¿No? a la izquierda en su lenguaje o en su accionar para que exista este vacío y esta lejanía de la izquierda real de los poderes? ¿Qué le faltó? ¿Dónde Más que estuvo qué la le patinada? faltó, más que qué le faltó, me animaría a decir que es más importante lo que le sobró o lo que transformó, Ajá. en el sentido de que yo creo que se olvidó la idea de un sufrimiento vinculado a las grandes mayorías, Ah, se transformó en, creo yo, ¿no? En una izquierda de minorías, mira. de esencialista, a su vez. Ujú. Entonces, esto, en vez de pensar por plantear una cosa quizás muy dogmática, ¿no? Pero la fuerza que había tenido esa apelación revolucionaria, Sí. fuera comunista, fuera populista, fuera anarquista, era esta idea de proletarios del mundo unidos, esto de Claro. nuestro lugar como trabajadores nos genera intereses comunes con los trabajadores de todo el mundo. Y entonces el internacionalismo, la lógica de no vamos a ir a la guerra que quieren que libren nuestros patrones para distribuirse ellos. Sí. Pero era esto, estábamos interpelados todos como trabajadores y a su vez era una identidad dinámica, era Claro, como claro. trabajadores. Esta idea de que el bien y el mal están distribuidos de modo esencial y que entonces son las mujeres o los afrodescendientes o los pueblos originarios, Mm, tiene un problema que hay una diferencia con los trabajadores, que es que esa identidad no es dinámica. claro, claro. Esto es, vos no podés dejar de ser hombre, ni dejar de Mm, ser blanco, ni dejar de ser occidental. sí, Entonces, esto alienó a un montón de poblaciones, qué sé yo, los campesinos ladinos de América Latina, que han sí. sufrido Mm, en muchos casos con la misma contundencia a la explotación, pero sí, que no se identifican a sí mismos como indígenas. claro. Esos han sido abandonados, porque ahora parece que para recuperar una relación con la tierra hay Mm, que ser indígena o claro. Sí, sí, identificarse como indígena. sí. Entonces, no sé si me vas siguiendo, pero digo, me parece que hay una patinada que otra vez, con las mejores intenciones, porque era descubrir las opresiones históricas Mm, del colonialismo, sí, del machismo, pero construirlas de un modo tan esencialista que no dejaba lugar a grandes mayorías a decir, bueno, ¿yo cómo me sumo a este claro, proceso? claro, claro, claro. ¿No? Sí, 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 Era sí. la Te diferencia sigo. de Mm, el modelo este del proletario, que la lógica es que el enemigo del proletario, que es el burgués, sí. no es esencialmente burgués la propuesta, es bueno, deja de explotar a la gente y Mm, es suficiente, alcanza, digamos, ¿no? claro, Lo que claro, queremos es claro. que la gente viva un poco mejor, no es que tengamos nada contra vos
sí, sí. esencialmente, digamos. No es que tu identidad nos moleste. Che, y Molesta la percepción. no nos hemos empastado un poco con el correr del tiempo en algunos conceptos que ya prácticamente han dejado de existir. Yo, a ver, me imagino en una época hablar de el obrero o el trabajador, se juntaban de alguna manera en un lugar para laburar y se veían la jeta y charlaban entre ellos, aunque sea en un pasillo rumbo a marcar la tarjeta o lo que fuere. Eso no existe más. Ahora hay una miríada de ocupaciones que nos mantienen Eso, absolutamente solos y perdidos en el mundo. esto que decís es la contracara, es excelente, Quique. ¿Por qué? Porque la primera parte era esta pregunta tuya de dónde yo sentía que patinamos. Sí, sí. Pero esto que decís es fundamental porque la historia no va para atrás. Entonces, Mm. vos entendés que patinamos ahí. Entonces, ¿eso quiere decir que tenemos que volver con el Proletarios del Mundo unidos? No, no, Y el problema no, es no, que es no. complicada la realidad Sí, por esto que sí, sí, decís, sí, porque sí. esa realidad ya no existe así más, Eso es. pero sin embargo, entonces la pregunta, cuya respuesta no tengo, pero Sí, creo que es la pregunta es, bueno, ¿cómo volvemos a interpelar de un modo claro. universal Muy bien. que no caiga en ese esencialismo, Muy bien. pero que no puede ser el del fin del siglo XIX, comienzos del XX, porque esa Claro. realidad ya no es así? Sí, Ahora, ¿qué nos une a todos? Porque los que estamos sufriendo somos cada vez más. sí. Entonces, Ok. ¿qué nos une de modo universal? Si no nos une esa identificación como trabajador. Bueno, pensar cómo Mm. construimos un modo de entendernos, de representarnos, que nos pueda ver aquello que tenemos en común con todos esos otros que sufren, no aquello que tenemos distinto. Claro, claro. Bueno, Me parece que este pero es el que, desafío, digamos, ¿no? lo que nosotros llamamos la derecha o el capitalismo o lo que vos quieras denominar, también ha inventado formas de aislarnos. Y han tenido un Absolutamente, éxito absoluto, ¿no? Sin ir más absolutamente. lejos, el celular o lo que carajo fuese, que como dijo una escritora hace poco tiempo y me impresionó, el celular ha dejado de ser una herramienta y ha pasado a ser ambiente. Ambiente. Me llamó la atención no haberlo entendido antes. Digo, pero hay una serie de elementos que han, de alguna manera, han tenido mucho éxito porque han logrado que estemos cada vez más solos. Sí, sí, pero insisto en esto, o sea, es absolutamente así con el celular y con otra cantidad de Sí, transformaciones, sí, pero no las tenemos que usar como excusa. Son las condiciones del partido, claro, digamos. Hoy se muy juega bien. así. Sí, La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? Porque el esto riesgo es. que yo le veo a esa mirada es decir, bueno, entonces ahora como estamos aislados Ya, con el no hay celular, más ya nada va a que ser hacer. siempre todo así, Claro, digamos, claro. claro. Pero Sí, sí, bueno, está son las bien. condiciones del partido. Ahora Sí, cambiaron. Antes listo, jugábamos en un tipo de cancha, sí, ahora jugamos en una cancha distinta, digamos. distinta. Bueno, Muy bien. hay que aprender a jugar en esa cancha. Muy bien, muy bien. Gracias, Daniel. Te mando abrazo grande como siempre. Sí. Lo escuchaste a Daniel Feierstein. ¿Y dónde lo vas a escuchar? Lo escuchaste en el desconcierto.